El siglo XXI es la era de la información, y podríamos pensar que la masificación de esta y el fácil acceso a ella implican que la posibilidad de creer noticias falsas haya disminuido. Pero la realidad nos muestra todo lo contrario, pues en la actualidad y precisamente por la sobreinformación a la que nos exponemos constantemente en Internet, es cuando más gente cae en esas falsedades. A continuación, abordaremos diversas temáticas tales como qué son las noticias falsas, por qué caemos en ellas y cómo podemos enfrentarlas. Antes de dar la definición de noticias falsas, hay que definir el concepto de bulo. Un bulo es una falsedad que es articulada de manera deliberada para que se perciba como una verdad. Ahora sí, las noticias falsas son un tipo de bulo difundido a través de diversos medios con un aparente propósito periodístico, aunque su finalidad real es la de generar desinformación. Esta última se puede definir como la creación y difusión deliberada de información que se sabe que es falsa. Estas noticias están diseñadas con la intención de engañar, inducir error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona, u obtener ganancias económicas o políticas. Claire Wardell, doctora en comunicación de la Universidad de Pensilvania, clasifica las noticias falsas en 7 categorías según su grado de intención de engaño. La categoría número 1 es la sátira o parodia, cuyo objetivo no es el engaño, sino la sátira, una burla en pocas palabras. No obstante, puede inducir error y resultar creíble para algunos. Por ejemplo, el diario The Onion publicó el 30 de octubre de 2017 que según un estudio científico, los continentes podrían haberse distanciado luego de una crisis emocional. La categoría número 2 es la de conexión falsa, en la cual los titulares no resumen con exactitud el contenido de la nota periodística. Por ejemplo, una nota del 26 de diciembre de 2016 con el Excelsior de México tuvo como título "Cadáveres del tsunami de 2004 siguen a la deriva 2 años después", afirmación que sugiere la presencia en el mar de cuerpos flotando sin rumbo. Sin embargo, el contenido de la nota informaba sobre 400 cuerpos que permanecían sin identificar. La categoría número 3 es la del contenido engañoso, la cual consiste en el uso engañoso de información para enmarcar un tema o una persona. En ocasiones, un contenido netamente publicitario se enmascara en un formato que induce al lector a considerarlo como contenido informativo. Por ejemplo, el diario La Nación de Buenos Aires publicó el 10 de octubre de 2014, dentro de la sección Sociedad, entre otras informaciones, la nota Spotify, entre los servicios de Arnet y personal, cuyo contenido incluía, en lugar destacado, las ventajas del servicio y su costo de suscripción. La categoría número 4 es el contexto falso, en la cual el contenido real se enmarca en un contexto falso. Por ejemplo, el 11 de enero de 2015, medios de prensa de todo el mundo difundieron una imagen en la que se apreciaba un grupo de líderes mundiales encabezando la marcha multitudinaria convocada en París en repudio al atentado contra la sede del seminario Charlie Hebdo. Poco después se difundió otra imagen del mismo instante, tomada desde un ángulo distinto, en la que se observa que los 50 líderes mundiales se encontraban alejados de los manifestantes y rodeados de efectivos de seguridad. La categoría número 5 es la de contenido impostor, en el cual las fuentes genuinas son suplantadas. Por ejemplo, a principios de 2018, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo. Los medios de comunicación rusos criticaron este informe argumentando que en él se ocultaban las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos en todo el territorio de Ucrania. En el marco del conflicto que enfrenta Kiev con Moscú, la prensa rusa difundió el informe, omitiendo el párrafo que señala que los problemas se concentran en las regiones de Donetsk y Lugansk, que permanecen como territorios temporalmente ocupados por grupos armados controlados por Rusia. La categoría 6 es el contenido manipulado, en el cual la información o imágenes genuinas son manipuladas. Por ejemplo, una fotografía tomada en un supermercado de Nueva York fue alterada digitalmente a fin de que no resultaran legibles los carteles, publicidades y otras palabras en inglés. La imagen, ya alterada, fue presentada como evidencia del desabastecimiento en Venezuela y reproducida por decenas de medios de comunicación. La manipulación fue revelada varios años después.
La categoría 7 es la peor de todas, puesto que es el contenido inventado, es decir, el contenido totalmente falso. Por ejemplo, entre 2001 y 2003, el entonces presidente George W. Bush realizó centenares de declaraciones acerca de la amenaza que representaba para los Estados Unidos la acumulación de armas de destrucción masiva por parte de Irak, justificando así la invasión de marzo del 2003. Pocos meses después, quedaba asegurada la inexistencia de cualquier tipo de armas en esas características. Como ya se mencionó en la introducción, el Internet es el medio por el cual se propagan las noticias falsas, pero esa respuesta es bastante general, por lo que para profundizar más hablaremos de las redes sociales y el papel de estas en la difusión de información falsa o engañosa. Las redes sociales son el medio que debemos observar si queremos encontrar grandes fuentes de noticias falsas. Esto es así debido a la forma en que navegan sus usuarios y a la facilidad que éstas ofrecen para difundir contenido. Esto se ve explicado en el libro del periodista Marc Amorós García, titulado Fake News, la verdad de las noticias falsas, en el cual el autor menciona que, sin duda, vivimos tiempos inmediatos, y en esta época, en el mundo de la información, importa más ser de los primeros que de los más certeros. Y las redes sociales nos empujan a ello. García también dice, en las redes sociales germinan fantásticamente las noticias falsas. A ellas les va de maravilla que todo vaya deprisa, porque su objetivo es viralizarse antes de que alguien dé la alerta y destape el bulo. Aunque posteriormente abordaremos más a fondo el por qué caemos en noticias falsas, podemos encontrar una respuesta a este interrogante en un fragmento del libro que dice: cuando una noticia nos indigna, nos conmueve, nos reafirma nuestra opinión o nos da miedo, nuestro impulso se acelera y la compartimos sin pararnos ni un segundo a reflexionar. Por último, no está de más mencionar que, aunque los diarios digitales parezcan exentos de divulgar contenido falso, esto en realidad no es así y muchos de ellos terminan haciéndolo, bien sea con o sin intención. Muchas de las noticias falsas se valen de la psicología humana y del uso engañoso de la lógica para poder divulgarse entre nosotros. A continuación, vamos a examinar un poco más esos dos factores. Primeramente, hablemos de algunos de los aspectos psicológicos que facilitan que creamos en noticias falsas. Muchas veces, al recibir información, nuestro cerebro, con el propósito de ahorrar tiempo y energía, utiliza la intuición en vez del análisis. Por ejemplo, en un estudio realizado en 1981, dos psicólogos estadounidenses que pertenecían a las universidades de California y Nueva York descubrieron que al realizar la pregunta ¿cuántos animales de cada tipo llevó Moisés en el arca?, el 80% de los encuestados respondieron 2, sin siquiera percatarse de que el protagonista de esa historia bíblica era Noé y no Moisés. Investigadores posteriores encontraron que los resultados de la encuesta muestran que, en lugar de escuchar y analizar cada palabra, nuestro procesamiento del lenguaje se basa en interpretaciones meramente superficiales de la información que recibimos. Los sentimientos también juegan un papel clave en la difusión de desinformación, pues muchas veces juzgamos cómo nos sentimos ante un mensaje en vez de analizarlo y prestar atención a los hechos y la evidencia. Esto puede llegar más lejos al presentarse lo que se conoce como sesgo de confirmación, que es la tendencia que tenemos de favorecer la información que reafirme nuestras creencias, negando rotundamente cualquier argumento que nos contradiga, incluso si es correcto. Es por tal razón que la opinión sesgada de muchas personas se ve fortalecida por la evidencia que tenga en contra. Otro factor psicológico aprovechado por las noticias falsas es la fluidez cognitiva que tenga una afirmación. Esto es, esencialmente, que cuenta una historia buena y coherente que es fácil de imaginar. Y por lo tanto, debido a la facilidad de nuestro cerebro para procesar dicha información, tendemos a esperar que ésta sea verdad. Una presentación pulida eleva instantáneamente la fluidez cognitiva de una afirmación, incrementando su credibilidad. El último factor psicológico que utilizan las noticias falsas para engañarnos son las imágenes. Pues, tomando de referencia nuevamente el libro Fake News, la verdad de las noticias falsas de Marc Amorós García, nosotros procesamos las imágenes 600 veces más rápido que los textos y recordamos el 80% de lo que vemos y solo el 20% de lo que leemos. Además, nos impulsa y conmueve mucho más rápido una imagen que un texto. En segundo lugar, nos encontramos con las falacias, que son argumentos que podrían parecer lógicos, pero en realidad no lo son. Existen muchas variedades de falacias que pueden usarse como argumentos para apoyar noticias falsas. Algunos ejemplos son:
El argumento ad hominem, que consiste en negar una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Por ejemplo, A afirma que la Tierra gira alrededor del Sol, a lo que B le responde: usted no es astrónomo, no tiene razón en lo que dice. Aquí la falacia se observa en B, quien usa como argumento que A no sea un astrónomo para negar su afirmación. No obstante, hay que notar también que A no dio ningún argumento para respaldar lo que dijo, así que a pesar de que su conclusión es correcta, debe argumentar mejor. El argumento ad verecundiam, mejor conocido como el argumento de autoridad, que consiste en defender la veracidad de una afirmación porque quien la citó tiene autoridad en la materia. Por ejemplo, A afirma que la humanidad tuvo contacto con seres extraterrestres en la antigüedad. B le dice que eso no es verdad. A lo que A le responde: sí lo es, pues lo dijo el profesor de historia de una universidad. Aquí la falacia se observa en A, quien defiende su afirmación diciendo que un profesor la había dicho. Argumento ad ignorantiam o argumento del ignorante, que consiste en decir que algo es verdad porque no existe prueba de lo contrario. Por ejemplo, A afirma que su abuelo vio un dragón en uno de sus viajes, a lo que B le responde: eso no puede ser verdad. Y A le dice: sí lo es, porque no tienes forma de demostrar lo contrario. Aquí la falacia se observa nuevamente en A, quien dice que su afirmación no puede ser refutada porque B no tiene pruebas de que no haya ocurrido. Y existen aún muchas más falacias que vale la pena estudiar para evitar caer en ellas. Dudar vale más que estar seguro. Fue una frase dicha por el filósofo francés François-Marie Aguet, mejor conocido como Voltaire, que resume muy bien el contenido de esta sección, pues dudar de la veracidad de la información que se nos presenta en Internet es una gran herramienta para evitar caer en noticias falsas. Pero la duda no es el único paso, pues no tenemos argumentos ni en contra ni a favor de la noticia y por lo tanto no podemos generar una conclusión sobre ella. Es por este motivo que lo más recomendable es investigar a fondo sobre los diversos aspectos de la noticia. Debemos investigar quién es el autor o autores de ella y en qué fundamenta la información que comparten. Y por último, y no menos importante, debemos evaluar nuestros propios prejuicios y las cosas que desconocemos para así evitar caer en sesgos y en falacias. A continuación, se expondrán un par de ejemplos de noticias falsas y sus respectivas refutaciones. Supongamos que en una red social cualquiera observamos la noticia: los científicos afirman que toda la música clásica es excelente para relajarse y conciliar el sueño. Aunque pueda parecer un ejemplo irrelevante, su simplicidad es útil para entender la estructura y los argumentos de las noticias falsas. Para empezar, podemos detectar dos falacias en el enunciado. La primera, un argumento de autoridad, pues no se puede comprobar la veracidad de la información solo porque ésta diga que los científicos la afirman. Además, la palabra científico es bastante ambigua y le resta aún más credibilidad al argumento. La segunda, por su parte, es una falacia de asociación, la cual consiste en generalizar a un conjunto características de uno de sus miembros. Esto podemos evidenciarlo en la parte del enunciado que dice toda la música clásica, pues estamos pretendiendo que todas las composiciones musicales que se puedan clasificar de esa manera tienen la misma característica, en este caso que ayudan a dormir. En segundo lugar, la noticia se aprovecha del prejuicio que nos hace pensar que toda la música clásica es así. Cuando eso no es verdad, pues existen muchas composiciones que no tienen esas características, como este segundo ejemplo sí ocurrió,
y se difundió debido a la propagación del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que éste causa, la COVID-19. La supuesta noticia circuló por cadenas de WhatsApp y decía: información para todos. Los organismos con un pH mayor de 5.5 son inmunes al COVID-19. Centro de Virología, Moscú, Rusia. Necesitamos consumir alimentos más alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus. Algunos de los cuales son limón con 9.9 de pH, aguacate con 15.6 de pH, ajo con 3.2 de pH, mango con 8.7 de pH, mandarina con 8.0 de pH, piña con 12.7 de pH y naranja con 9.2 de pH. Lo primero que se podría atacar es el uso del argumento de autoridad, pues solo con decir que el Centro de Virología de Moscú lo haya dicho no se puede dar validez a la información. De hecho, ningún centro de virología ruso dijo nada de eso. Y aunque esto demuestre que con un poco de indagación se puede desmentir la noticia, existe otra forma de hacerlo y es más evidente de lo que parece. La noticia, precisamente por la fluidez cognitiva, es decir, la facilidad de entendimiento que tiene, nos parece bastante convincente, pero sus propios argumentos hacen que se refute sola. Pues, si conocemos la escala de pH, sabemos que los elementos con un pH menor a 7 son ácidos y los que tienen uno mayor son alcalinos. Allí es donde se equivoca la noticia, ya que por ejemplo, el limón es ácido, con un pH entre 2.4 y 2.6, en oposición a los datos que da la noticia. Y así ocurre con los demás alimentos, pues poseen un número de pH erróneo. Para terminar, me gustaría recalcar el valor de pH que se le da al aguacate en la noticia, pues dice que tiene un pH de 15.6, algo que es una incoherencia debido a que la escala de pH llega hasta el número 14. La masividad de la información ha hecho que muchas personas se queden con lo primero que ven en Internet, y esto nos ha hecho muy vulnerables a noticias falsas. Noticias que están hechas de una manera que se aprovecha la psicología humana para difundir desinformación. Por eso, lo mejor que podemos hacer es dudar e investigar para evitar caer en las mentiras que se difunden por Internet. Para terminar, voy a presentar algunas citas relacionadas con el tema para una reflexión final. El dramaturgo inglés William Shakespeare dijo: "Oh, qué hermosa apariencia tiene la falsedad". El escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe dijo: "Lo falso tiene ventaja de que siempre se puede charlar sobre él. Lo verdadero hay que aprovecharlo enseguida antes de que se desvanezca". Por último, el escritor español Pedro Calderón de la Barca dijo: "Tienen de su parte mucho poder las mentiras cuando parecen verdades".